Bueno, buenos días. Estar aquí en el año 2013, hace 40 años, se daba el traste con un sueño, con una esperanza, con un proyecto que costó construirlo, que costó que llegara al poder político. Hace 40 años no solo fue acribillado un hombre, un gobierno, hace 40 años el imperialismo amedrentó a los pueblos del mundo, procurando lanzar una señal inequívoca de que era imposible construir un proyecto socialista en nuestra América y mucho menos por la vía democrática y electoral. Ahí estaba la confrontación presente con nuestra hermana querida Cuba desde siempre, a pocas millas de territorio estadounidense, y no podían darse ellos el lujo que además surgiera un proyecto socialista de un pueblo organizado, de una elección. Y para nosotros en la Revolución Bolivariana hay tanta afinidad, hay tantas semejanzas con la Revolución chilena del presidente Allende, que desde el primer día que llegó el comandante Chávez, el 2 de febrero de 1999, y firmó aquel decreto convocando al poder originario del pueblo para que se decidiera si se quería o no una Asamblea Nacional Constituyente, sabíamos que estábamos en presencia de una revolución que sin lugar a dudas era ya antiimperialista y que tendría definitivamente que tomar su ritmo y tomar su carácter socialista. Y así ocurrió. Y aquel año 2002, fíjense ustedes, 1970, 1973, 3 años. 1999, 2002, 3 años. Aquel 11 de abril pudo haberse convertido para nosotros en el 11 de septiembre. Pero las lecciones que nos dejó Chile, las lecciones que nos dejó Allende, las lecciones de aquel momento histórico, generaron en nosotros una conciencia, y cuando hablamos de nosotros, de nosotras, hablamos del pueblo. Hablamos de la vanguardia, hablamos también de los más humildes. Una conciencia que definitivamente reivindicó las luchas de todas las horas de todos los pueblos de nuestra América. Sentimos la carga aquel día, el 11, el 12, sentimos sobre nuestras almas, sobre nuestras espaldas, que tal vez se repetiría la historia, pero además había una gran diferencia. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana no se parece, ni en origen, ni en práctica, a las Fuerzas Armadas de aquel Chile de 1973. En nuestra Fuerza Armada había pueblo y se demostró el 12, el 13, el 14 de abril del año 2002. Pero quizás lo más importante, como lo ha dicho innumerable cantidad de veces el comandante Hugo Chávez, y lo seguirá diciendo por los siglos y los siglos, es que el gobierno del presidente Allende y de la Unidad Popular tenía un programa, y giraban en torno a ese programa, un programa firmado en diciembre de 1969. Las fuerzas revolucionarias tenían un plan de acción determinado, y el presidente Allende no se desvió ni un milímetro de ese plan. En 3 años avanzó el gobierno del presidente Allende rumbo al socialismo a la velocidad de la luz. Con el Congreso en contra, no tenía mayoría ni en la Cámara del Senado ni en la Cámara de Diputados. Con el Tribunal Supremo de Justicia también en contra. Le mandaban a censurar los ministros que nombraba, tenía que retirarlos forzosamente por vía constitucional. Con una constitución que fue aprobada en 1930, y con esa circunstancia institucional, esa correlación de fuerzas en contra, el presidente Allende logró avanzar con su gobierno, porque tenía un programa
Y nosotros hoy tenemos nuestro programa, el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Y aquí está el programa de la patria, redactado por el comandante presidente Hugo Chávez, de su puño y su letra, de su espíritu, de su alma. Y si nos ponemos a revisar, yo estuve haciendo una revisión en estos días, nuestro programa, y lo comparamos con el programa de la Unidad Popular, no se imaginan cuántas semejanzas y cuántas afinidades hay también. Yo tomé algunas notas. El gobierno popular, el Estado popular que se estaba generando en Chile, proponía una nueva constitución. No lograron hacerlo, no tenían mayoría institucional ni correlación de fuerza, pero proponía una nueva constitución. Una asamblea unicameral proponía también. Mandatos democráticos revocables proponía el programa de la Unidad Popular. Planificación como línea central del socialismo democrático. Una gran alianza de fuerzas revolucionarias. Hoy la tenemos, ahí están nuestros partidos, ahí está el gran polo patriótico Simón Bolívar, ahí está el Partido Socialista Unido de Venezuela. Unas fuerzas armadas que se incorporaran a los planes de desarrollo con el pueblo. Uno no puede dejar de recordar el plan Bolívar 2000, primera acción del presidente Chávez para incorporar, y hoy la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es el pueblo y está con el pueblo y nos sentimos seguros con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hablaba, por supuesto, con un proyecto socialista de la propiedad social y se nacionalizaron las empresas fundamentales, el cobre, que bueno, todavía hoy en día es el producto esencial de la economía chilena, fue nacionalizado. Se nacionalizó la banca, la propiedad social indirecta, a la que se refirió tanto el comandante Hugo Chávez. La pequeña y mediana industria era fundamental, empresa y propiedad privada para el proyecto de la Unidad Popular, pero en contra de los monopolios, en contra del latifundio, en contra del capital foráneo extranjero concentrado en pocas manos. Ese era el proyecto de la Unidad Popular. Una gran política de viviendas, vivienda Venezuela que hoy tenemos. Reformas educativas, escolaridad gratuita para todos, que se pintara la universidad chilena de pueblo, como decía el Che Guevara, y se logró. Se abrieron las universidades y entró el pueblo mestizo chileno a sus universidades públicas. Atención médica para todos gratuita, nuestro barrio adentro. La cultura, parte esencial de ese programa, cultura, y allí se nombraba incluso la televisión, la radio, la literatura, la identidad del pueblo chileno que tenía que retomarse a partir de esa revolución cultural. Una nueva pedagogía en la educación, la lucha contra el analfabetismo, ahí está nuestra misión Robinson, la democratización universitaria, educación física y deporte eran parte, era un subtítulo de ese programa de la Unidad Popular. Medios de comunicación que no fuesen comerciales sino educativos, formadores, parte también del programa de la Unidad Popular. Relaciones de respeto mutuo con todos los países independientemente de su posición ideológica. Latinoamericanismo como esencia. Fíjense que el Cono Sur no siempre estuvo viendo hacia nuestra América, sino que tendía a ver incluso hacia Europa, hacia los Estados Unidos, pero poco hacia nuestra América. Y decía ese programa, compañero canciller Elías, José Vicente, por acá está Roy Chatterton Matos acompañándonos, que había que denunciar, había que salirse de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Y ayer el gobierno revolucionario del presidente Maduro tomó la decisión de que nos salgamos del sistema interamericano de justicia, de esa falsedad que es la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se parece o no se parecen estos programas, estas luchas? ¿Cuántas lecciones hemos nosotros tomado del socialismo allendista? Y aquí estamos. ¿Valió la pena? Sin lugar a dudas, el sacrificio del presidente Allende. Porque de no haber sido por el sacrificio de él y de esa generación,
cuánto nos hubiese costado a nosotros estar hoy aquí, cómo ha valido la pena el sacrificio del comandante Chávez. Escuchábamos al presidente Allende en sus últimas palabras y yo no podía dejar de recordar el 8 de diciembre, en la última comunicación del comandante Chávez con su pueblo. Le faltó tal vez al presidente Allende, a pesar de toda la dificultad de los aviones que sobrevolaban La Moneda y la bombardeaban, cantar alguna canción patriótica como lo hizo el comandante Chávez el 8 de diciembre. Con aquella tranquilidad, con aquel amor, con aquella dignidad, con aquella firmeza, se dirigió el presidente Allende. A las 9:10 de la mañana fue ese contacto, fue el último. Luego fue también bombardeada Radio Magallanes y luego fue asesinado indirectamente el presidente Allende. Pero hoy tenemos un programa. Hoy tenemos una revolución en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, en Cuba y en muchas partes de nuestra América está resurgiendo el socialismo por la vía democrática. Y también es gracias al gran ejemplo que dio el presidente Allende y el pueblo chileno. Yo quería cerrar estas palabras con este hermoso poema de Mario Benedetti para el presidente Allende, que nos dice lo siguiente: para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que congregar todos los odios y además los aviones y los tanques. Para batir al hombre de la paz, tuvieron que bombardearlo, hacerlo llama, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, tuvieron que desatar la guerra turbia. Para vencer al hombre de la paz y acallar su voz modesta y taladrante, tuvieron que empujar el terror hasta el abismo y matar más para seguir matando. Para batir al hombre de la paz, tuvieron que asesinarlo muchas veces, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, tuvieron que imaginar que era una tropa, una armada, una hueste, una brigada. Tuvieron que creer que era otro ejército, pero el hombre de la paz era tan solo un pueblo y tenía en sus manos un fusil y un mandato, y eran necesarios más tanques, más rencores, más bombas, más aviones, más oprobios, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que afiliarse para siempre a la muerte, matar y matar más para seguir matando, y condenarse a la blindada soledad. Para matar al hombre, que era un pueblo, tuvieron que quedarse sin el pueblo. Mario Benedetti, para Salvador Allende. Y hoy el pueblo de Venezuela le rinde homenaje a Salvador Allende, al gobierno de la Unidad Popular, y vamos a marchar contra el fascismo, contra ese fascismo que dio al traste contra aquel proyecto, pero que nos dio al traste con la esperanza, con el sueño, con las luchas. Sin lugar a dudas, hoy Allende vive. Hoy el comandante Hugo Chávez vive también con Allende. Muchas gracias, compañeros. Allende vive. Chávez vive. La patria sigue.